Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Espero que estéis muy bien. Y recordaros simplemente mi dirección de correo electrónico, artur@misteriosuniversales.com. También recordaros que tengo un grupo en Telegram que se llama Misterios Universales y donde ahí también me podéis encontrar. Hoy os quiero hablar de algo que es un tema para mí fascinante y que a fecha de hoy continúa siendo un gran enigma. ¿Vivimos o no vivimos en una simulación? Hace muy poquito leí un artículo de un profesor de ciencia física, Melvin M. Bobson, un profesor de la Universidad de Portsmouth en Norteamérica, que afirma haber generado una nueva teoría donde él cabe simplemente demostrarla y los cálculos cuadran para indicar que sí, que efectivamente vivimos en una simulación. En el artículo del profesor Bobson encontramos varias claves para esto. La primera es la siguiente. El ser humano lleva preguntándose desde la noche de los tiempos si vivimos en una simulación. El mismísimo Platón, como indica Bobson, en 427 a.C., ya hizo una pregunta clave. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra realidad? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra realidad? Es una pregunta sencilla, directa y desde luego muy, pero que muy profunda. En la década de los gloriosos noventas, década en la que tuve la suerte de poder vivir prácticamente la plenitud de mi juventud, tuvimos un gran punto de inflexión en el año 1999, que Bobson también menciona en este artículo y que seguro que muchos de vosotros recordaréis. The Matrix, una película que significó un antes y un después referente a este tema, referente a esta cuestión y que evidentemente obligó a muchísimas personas a plantearse algo que ni siquiera hasta esa fecha se habían planteado. Bueno, evidentemente la última entrega de Matrix, en fin, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Eh, la comunidad científica, cuando hablas de un universo simulado, una Matrix, por decirlo de alguna manera, siempre entre fascinación y escepticismo. Desde luego, no creo que sea el caso de mi amigo Alex Escola, que es un científico de mente muy abierta, pero en breve lo voy a preguntar sobre esta cuestión. Pero lo que sí que tengo muy claro es que muchos científicos y desde luego personas extremadamente inteligentes como Elon Musk han afirmado que vivimos en una simulación y a mí no me extrañaría. Por cierto, Elon Musk es extremadamente inteligente, le pese a quien le pese y evidentemente sí, ha hecho una gran fortuna y ya venía de una familia adinerada, pero es que ha multiplicado por 100.000 o 200.000, no lo sé exactamente lo que hicieron supuestamente sus padres, porque este hombre es uno de los más ricos del mundo y por lo tanto muchas veces me dicen, no, es que Elon Musk ya partió con un buen cojín. Bueno, en parte es cierto, pero en parte no es cierto, porque ha creado algo tan bestia que ni siquiera sus padres lo hubieran imaginado jamás y lo ha hecho él solito. Y por cierto, Elon Musk es muy inteligente y apoya a Donald Trump. ¿Por qué será? Pues ya lo sabéis ustedes. Ya lo saben ustedes, Elon Musk es extremadamente inteligente y apoya al candidato Donald Trump. Pues entre otras cosas, y no voy a hablar de política, ¿no? Pero sí, esto es un pequeño paréntesis. Elon Musk ha tenido un grave problema con uno de sus hijos y ese virus o woke al que tanto nos hemos referido. Pero en fin, investiguenlo ustedes mismos. Bien, la ciencia, cuando hablamos de fascinación y escepticismo, intenta buscar pruebas. ¿Pruebas de qué? De que haya pues, realmente un universo simulado, una especie de Matrix. Y a fecha de hoy no las ha conseguido y no solo no las ha conseguido, sino que continúa representando un reto importantísimo para esta disciplina. ¿Qué dice Melvin M. Bobson? Bien, pues Melvin M. Bobson, este profesor de física, ha creado una nueva teoría que presuntamente podría llegar a demostrar que vivimos en una realidad simulada. Él la llama la segunda ley de infodynamics. Bien, esta ley tiene como base la entropía en el corazón de esta supuesta nueva teoría y se divide en dos partes. La primera parte podríamos decir que es que la energía no utilizable para un trabajo es el cociente
entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. Y esto nos lo explica, para aquellos que no somos nada científicos, de una manera bastante sencilla. Es decir, miren ustedes, agarren una taza de té caliente y la dejan reposando a temperatura ambiente. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto va a poner esa entropía al máximo y la energía al mínimo. ¿Qué quiere decir? Pues que esta taza de café va a tomar la temperatura ambiente que hay allí sin el mínimo esfuerzo energético. ¿Y eso qué hace? Pues poner esa entropía al máximo. Energía al mínimo, entropía al máximo, para alcanzar esa temperatura ambiente, ni mayor ni menor, sino simplemente esa temperatura ambiente. La segunda parte o la segunda núcleo de esta ley de Infodynamics es la información. La información debe ser constante o bien disminuir hasta lograr el equilibrio. Esta es esta segunda parte. Y esto evidentemente está en total oposición con las leyes de la termodinámica. No es que lo diga yo, sino que lo dice este científico y además profesor. Fíjense ustedes, encontrar una molécula en un café que está en condiciones de equilibrio térmico, según lo que relata el profesor, sería extremadamente difícil o una posibilidad realmente muy reducida. Según lo que entendemos como expansión del universo, bien, esto lo dice este científico, esta expansión se lleva a cabo sin ningún tipo de calor. Claro, esto evidentemente todos sabemos que el calor es aquello que actualmente para nosotros los seres humanos genera la energía. Bueno, la información entrópica se reduce, pero en el tiempo, como entropía, esta sí que crece. Y por lo tanto, ahí hay esta segunda parte de esta nueva ley que yo les tengo que confesar que no acabo de entender muy bien, pero que seguramente los científicos sí que entenderán. Esta nueva ley explica por qué el universo prefiere la simetría y que las mutaciones genéticas no solo son eventos aleatorios. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque los estados simétricos prefieren niveles bajos de información entrópicos. Bueno, esto explicaría de alguna forma por qué esas redondeces en la naturaleza y por qué esos números mágicos en la naturaleza que son desde luego tan llamativos, ¿no? La mayor consecuencia de la segunda ley de la infodinámica es la optimización y minimización de información asociada a cualquier evento del universo. Es decir, solo vemos aquello que alguien quiere que veamos. Se producen muchos eventos en el universo y Melvin nos dice que hay alguien que minimiza y optimiza la información asociada a todos esos eventos que se producen en el universo. Es decir, eh, si para construir un coche hay una serie de eventos que suceden, desde la fabricación de todas las piezas, la optimización del vehículo, el ensamblaje de todas las piezas, pues a nosotros solo se nos muestra una parte de esa cadena de fabricación. Y esto evidentemente nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Vivimos en un universo simulado por algún tipo de superordenador? Evidentemente, no estamos viendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y por eso en muchas ocasiones es muy posible que no seamos capaces de comprender los profundos procesos de funcionamiento del universo, porque algo o alguien ha introducido una capa de opacidad y no podemos ver exactamente qué es lo que sucede, cómo sucede, de qué manera sucede y sobre todo los triggers, los desencadenantes de muchas de las circunstancias que nos llevan a cabo o nos conducen a esa evolución y expansión del universo. Que, por cierto, expansión, ¿en qué lugar? ¿No? Porque evidentemente cuando algo se expande lo hace en algún lugar. ¿Creen ustedes, sinceramente, que vivimos en una realidad simulada? Yo no lo sé, no lo sé, pero hay
muchas veces en las que suceden cosas raras y seguramente a ustedes también les ha sucedido. Yo mismo pude estar en Egipto varias veces en los años 98, creo recordar, y el 2001, si no me acuerdo mal. Y desde luego ahí me sucedieron cosas que yo podría decir personalmente que son de una gran difícil explicación, ¿no? También tuve una experiencia una vez hace muchos años con Ferran Prat y fue una experiencia compartida y desde luego también les puedo decir que fue completamente alucinante. ¿Qué fue? Fue una falla del sistema. Fue realmente que se me concedió el privilegio de tener cierta información en ese momento, no lo sé exactamente, pero les puedo asegurar que fue algo completamente alucinante. En fin, a mí me gustaría leer sus comentarios en las cajas abajo de comentarios para saber qué piensan ustedes y saber evidentemente cuál es su posición respecto a esto. Y si además si han encontrado alguna prueba, no científica evidentemente, porque en muchas ocasiones nosotros los civiles tenemos esa percepción de las cosas, pero no tenemos quizá los medios para confirmar empíricamente alguna cosa, ¿no? Les puedo decir que en breve voy a estar con Alex Escolá, con Juan Jesús Vallejo, con Enrique de Vicente y que les voy a preguntar sobre esta cuestión para ver qué piensan ellos y también les haré saber y les haré llegar su opinión respecto a esta materia. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa, recordándoles nuevamente mi correo electrónico artur@misteriosuniversales.com y mi canal en Telegram, Misterios Universales, donde ahí también me pueden encontrar y, por supuesto, también seguirme en iVoox, seguirme en Spotify o seguirme en Amazon Music, donde van a encontrar mi podcast Misterios Universales, donde tratamos los temas de una forma quizá mucho más alargada y mucho más precisa, puesto que aquí hacemos vídeos siempre un poquito más cortos. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.